Bien, continuamos con más información en Diario del Día y ahora nos vamos a ocupar de una cuestión específica, ¿no? La mediación como un método alternativo de resolución de conflictos, de muchos conflictos. Esto es muy amplio y creo que la sociedad misionera, sobre todo, venimos en un proceso de aprendizaje en esta temática. Lo invitamos al director del CEJUME, doctor Montoto. Bienvenido al programa. Muchas gracias de vuelta por esta cordial invitación y realmente es muy agradable venir y poder dar buenas noticias porque no siempre uno tiene esa suerte. Nosotros, gracias a Dios, hemos trabajado mucho y bien en el 2014 en el marco de la normativa que desde el 2009 nos da andamiaje para trabajar a través del Superior Tribunal de Justicia. El Superior Tribunal de Justicia es el jefe directo del Centro Judicial de Mediación. Y el centro está creado por acordada primero, la acordada 60/09 y después la ley 12 número 19 que dio infraestructura y además puso una mirada hacia el futuro, como bien hace la ley en estos casos, para que nosotros desarrollemos los proyectos que tenemos que llevar en mediación comunitaria, en formación a través del Instituto Público de Capacitación, llevando adelante mediaciones desde el Centro Judicial de Mediación. Así que realmente muy bien, estamos trabajando muy bien. Doctor, ¿qué lugar viene a ocupar el centro de mediación, ¿no? Dentro de la composición judicial? Es decir, ¿qué lugar ocupa hoy, después de tantos años de trabajo, ¿no? Bueno, el lugar que está ocupando en este momento el Centro Judicial de Mediación es un lugar de acceso a los servicios de justicia, acceso a los servicios del Poder Judicial, en dos etapas. Primero, en la transformación del conflicto en paz cuando viene derivado de un juzgado, que puede ser un juzgado de familia, para ser concretos en este caso, el juzgado de familia número 1, juzgado de familia número 2 de la ciudad de Posadas, todos los juzgados civiles de la ciudad de Posadas, comerciales y laborales, pueden derivar causas a mediación. Y también lo hacen en materia de familia en Jardín América y Puerto Rico. Pero al principio estuvimos trabajando con muchísima intensidad también en todas esas actividades, familia, alimentos, tenencia, régimen de visita, cuestiones derivadas de uniones de hecho, a través del juzgado de Alem, que también es multifuero, o sea, el juzgado de Alem tiene todos los fueros, civil, comercial, laboral y familia. Entonces, en esa etapa nosotros nos insertamos como derivaciones, o sea, los jueces, las partes y los jueces pueden derivar al Centro Judicial de Mediación para que nosotros trabajemos por 90 días en un método alternativo, que es una comparación distinta o una mirada distinta al método adversarial que se puede llevar adelante en los juzgados. ¿Qué es necesario para llegar justamente a eso? ¿Qué es necesario para que se aplique, para que se pueda aplicar un método de resolución, tanto en las partes que presentan el caso, ¿no? Primero, ¿cómo se inicia el caso? Es decir, ¿desde qué vía y qué es necesario para que se llegue, para que el Centro de Mediación Judicial, digamos, adopte el caso? Bueno, fundamentalmente que las partes quieran. Si están las dos partes, ya se trabó lo que se llama jurídicamente, se trabó la litis, o sea, las dos partes que van a intervenir en el conflicto tienen conocimiento de él a través de una comunicación dentro de la estructura del Poder Judicial, o sea, lo vio la parte que demandó, lo vio el juez y lo vio la parte demandada, se necesitan que las dos partes estén de acuerdo para venir la cuestión a mediación. Eso en los supuestos generales. Ahora, si yo inicio la demanda, puedo pedir antes de que se le notifique a la otra parte que venga la cuestión a mediación. Y esa es una práctica muy común. ¿Por qué? Porque entonces tanto la parte como el abogado garantizan que ya se presentó la demanda en el juzgado y ven una última oportunidad como para que eso no se transforme en un conflicto que por el hecho de ser adversarial seguramente va a escalar. Los conflictos adversariales, en el marco de la adversarialidad siempre hay una escalada. ¿Por qué? Porque en el discurso el abogado trabaja una táctica y una estrategia. Y esa táctica y estrategia trata de convencer al juez. Y el otro hace lo mismo. Claro. Entonces, en esa estructura de trabajo es que antes de llegar a ese punto, hay abogados que recomiendan con muy buen tino a sus clientes volver a tratar el tema, pero no como lo habían visto antes dentro de una negociación en la que el abogado actuaba negociando y el otro abogado también, sino en el marco de la estructura del Poder Judicial y con un mediador del Poder Judicial. Eso genera un espacio de confianza muy importante
¿Por qué? Porque además de, si eso se transforma en paz, hay una disminución o sea, se podría decir en los costos del proceso, en los tiempos del proceso, porque concluido se lleva y se homologa y se convierte en una cuestión juzgada ya. Es decir, que la resolución del conflicto es mucho más práctica incluso para las partes. Es practiquísimo, o sea, cosas que tardan 2 años en resolver como mínimo, se están resolviendo en 48 horas, en horas. Ahora, usted después de tantos años de resolver conflictos y tratar sobre todo con la gente, ¿no? Cuando encontramos al actor, ¿cómo se presentan predispuestos a resolver el conflicto? ¿Y cuál es el condimento necesario que debe tener la persona para que esa voluntad, digamos, sea de resolver el conflicto, ¿no? Yo creo que fundamentalmente la idea es que la base de la mediación en este caso es la voluntariedad. Si uno tiene voluntad para abordar el tema, y bueno, el resto se resuelve hablando, como se dice vulgarmente. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene la mediación. La mediación el proceso es oral, no es escrito. Cuando uno tiene que escribir, y eso que yo escribí tiene que ir a través de otra persona hasta que el otro lo mire, o lo tengo que poner en un lugar que se llama expediente, y el otro tiene que venir a mirarlo y escribir otra vez para mandar el mensaje, es como, dijéramos, bastante complejo de gestionar, claro, porque hay mucho papel en el medio, hay muchos tiempos para producir esos papeles y muchos tiempos para que esos papeles se resuelvan. En cambio, cuando estamos sentados frente a frente, las cosas se dicen lo que se tiene que decir. Si hay que llamar a un tercero, que sea un tercero estratégico para la transformación de ese conflicto, se lo llama, se pone una nueva reunión y en el lapso de 3 o 4 reuniones la cuestión se resuelve para bien o para mal, o se resuelve total o parcialmente. Por lo menos se resuelve una parte y el resto se sigue litigando, no hay ningún inconveniente, no se tiene que resolver todo en mediación. Entonces, eso es algo muy sano, sobre todo en derecho de familia, porque hay sentimientos que permanecen a través de una ruptura, por ejemplo, matrimonial. Y esos sentimientos asociados a los hijos, por ejemplo, en el régimen de visitas, las urgencias de una madre, de un padre que tiene con él a su hijo y que no tiene los recursos como para afrontar las necesidades de esa familia, son necesidades urgentes. Y no se pueden resolver al año o a los 6 meses como máximo, como medida urgente. Se tiene que resolver hoy, cuando tu hijo necesita comer al mediodía, no dentro de 6 meses. Y está bueno, digamos, que entonces esa resolución sea mucho más práctica, ¿no? Sea mucho más práctica, y además de ser mucho más práctica, más adecuada al conflicto. Nosotros trabajamos métodos adecuados de resolución de conflictos. Ahora con la modificación del Código de Procedimiento, te decía anteriormente que se incorporó el avenimiento prejudicial obligatorio. Avenimiento que estaba, de acuerdo a la figura original, era encarado por el consejero de familia, que era muy parecido a un defensor. Bueno, todavía no se implementó el tema del consejero de familia a nivel provincial, pero se tiene por cumplido el proceso de avenimiento prejudicial viniendo al Centro Judicial de Mediación. Y eso generó un estrés organizativo muy importante dentro del centro, porque nosotros estábamos trabajando con una cantidad aproximada, o sea, el año 2009-2010 trabajamos 100 casos, en el año 2011 se trabajaron 185. Había una progresión importante que hacía que nuestro incremento fuera manejable como organización. Pero del 2013, que tuvimos 316 casos, al 2014 hubo un incremento del 680%. Eso significó que el centro, que venía trabajando mañana y tarde, que adecúe su infraestructura a una respuesta, porque acordate que fundamentalmente el Centro Judicial de Mediación tiene que contar con la voluntariedad de la gente. El avenimiento prejudicial no se inició todavía ninguna causa, porque al ser obligatorio, previo tienen que pasar por el CJUME para poder presentar una causa, para presentar una demanda. Y obviamente, antes lo que venía, por ejemplo, por violencia familiar derivado con los puntos a mediar, nosotros sabíamos que era violencia familiar. Ahora nos tienen que contar si es o no violencia familiar. Eso hizo que nosotros tuviéramos reacomodamientos internos con instauración de protocolos para la configuración de situaciones de violencia. O sea, hubo un trabajo muy, pero muy intenso durante 2014, pero por eso te digo, te puedo contar buenas noticias, porque lo que hay pendiente de los 2.000, casi 200 casos para hoy, quedan 44 pendientes nada más sin tratamiento.
O sea que año a año la actividad es mucho más compleja a nivel institucional, ¿no? Y la mediación es una instancia anterior, digamos, a lo que es una El avenimiento prejudicial, no la mediación. Ajá. El avenimiento prejudicial es una figura que crea el código y que originalmente estuvo en manos y que debe estar en manos del consejero de familia por los temas. El consejero de familia es una figura que se creó en la provincia de Buenos Aires, un profesional, el doctor Cárdenas, lo crea y tiene muy buena receptividad en la provincia de Buenos Aires. Nosotros hemos cubierto eso como centro de mediación y le estamos dando respuesta. Le estamos dando respuesta a través del proceso de mediación. O sea, el consejero de familia, en la ley que regula los tribunales de familia, tiene un procedimiento para trabajar. Nosotros utilizamos la ley 12 número 19 y se aplica solamente por una cuestión de infraestructura en Posadas. El resto de la provincia, o sea, la Oberá y El Dorado todavía no tienen mediación porque nosotros tenemos que implementarlo, eso que es el proyecto para este año. Y Alem y Jardín América y Puerto Rico no tienen avenimiento prejudicial porque hay que esperar los resultados de la aplicación de este año. O sea, doctor, y haciendo un promedio, ¿no? Seguramente de los casos, y fundamentalmente este balance que usted hacía de un crecimiento importante en la cantidad de casos, ¿no? Haciendo un promedio, ¿en qué ámbitos se presentan mayores conflictos? ¿Cuáles son la mayor cantidad de casos que se presentan hoy en día? Mediación, familia. Nosotros trabajamos muchísimo en familia. Y dentro de familia trabajamos muchísimo también con violencia familiar. 60% de las causas que nosotros tenemos podemos decir que son de violencia familiar. Y el resultado es altamente positivo. Es altamente positivo porque fundamentalmente el procedimiento adversarial, te decía antes, que produce la escalada del conflicto. ¿Por qué? Porque hay que convencer a alguien de que alguien es bueno y alguien es malo. Y en la tensión es donde se logra, teóricamente, a nivel epistemológico se podría decir, una verdad superior. Claro. En mediación no. En mediación son las partes. En caso de violencia familiar, en caucus, que es en reuniones privadas donde no se ven las partes, donde el mediador actúa llevando y trayendo propuestas, trabajando días distintos, se ha dictado una resolución precisamente que establece eso. La garantía, por ejemplo, otra de las características que nosotros tenemos en estos casos es que, que cada centro de mediación es una zona de paz, es declarado zona de paz. Eso significa que no se puede ingresar con armamento. Nosotros tenemos gente que viene a consultar o viene por cuestiones de familia, que son miembros de las Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad. Se les informa que no pueden asistir con armamento y si vienen con armamento deben entregar el armamento a la guardia o se labra un acta y el secretario del centro lo reserva, contando los proyectiles, el número de serie y demás, se le solicita que lo entregue en custodia a los efectos de llevar adelante el proceso de mediación y que la zona sea realmente una zona segura para todos. Es importantísimo porque, digamos, demuestra la forma en que piensan, digamos, a nivel institucional, ¿no? Es decir, que se genere un espacio con todas las garantías posibles para las dos partes, ¿no? En el caso de un conflicto. Eso nosotros lo estamos trabajando porque también los viernes tenemos a la mañana reuniones, capacitaciones, ateneos y clínicas de fortalecimiento institucional. O sea, la capacitación dentro del Centro Judicial de Mediación es permanente durante todos los viernes del año. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Traemos gente de fuera, por ejemplo, el año pasado, en el marco, porque el instituto no es el CEJUME, el Instituto Público de Capacitación depende del Centro Judicial de Mediación y ambos están bajo la superintendencia del Superior Tribunal de Justicia. Ahora bien, el instituto ha firmado, ha propiciado la firma y el Superior Tribunal de Justicia ha firmado convenios con, por ejemplo, los municipios, con la Municipalidad de Posadas, donde se armó una formación que concluyó el año pasado y que próximamente ya vamos a entregar los certificados a los nuevos mediadores comunitarios de la Municipalidad de Posadas. Y ya estamos trabajando con el municipio de Jardín América y de Alem para llevar adelante un plan estratégico para toda la provincia de mediación comunitaria. Que la mediación comunitaria tiene la grandísima ventaja de que opera donde se produce el conflicto. Claro, eso lo hablábamos el año pasado, me acuerdo, la mediación comunitaria es importantísima porque es la forma en la cual la institución sale
hacia afuera, ¿no? Es decir, se acerca a los barrios, a las comisiones vecinales para lograr la capacitación, ¿no? Claro, y se arma la mediación comunitaria se estructura sobre la base de la geografía de la provincia. Claro. Entonces tenés mediadores comunitarios urbanos, que pueden ser los de la ciudad de Posadas o de los núcleos urbanos, y mediadores comunitarios agrarios. O sea, que estén dentro de la estructura y de la lógica de quien esté trabajando en el medio del campo. Entonces, esa gente tiene una referencia directa del problema, de cómo se transforma y de cuáles son las verdaderas necesidades, que una persona, que un urbanita no lo va a tener. Claro, que son totalmente diferentes a las realidades que son se lógicas presentan. distintas, son tiempos, ya el tiempo es distinto en el campo. Y hay forma de trabajarlos, digamos, a nivel sectorial. A través de los municipios, que son los responsables. El Superior Tribunal de Justicia, con un respeto institucional valorable, lo que brinda al municipio es apoyo técnico en el marco de un convenio que firmó oportunamente con el Ministerio de Justicia de la Nación. Pero la responsabilidad primaria es del Superior Tribunal de Justicia, de brindarle apoyo técnico a los municipios para que los municipios tengan gente formada que vaya al lugar. La gente es del lugar, es del municipio, claro, no es de Posadas, no es del Superior Tribunal de Justicia. Entonces nosotros le damos asistencia técnica y después mantenemos esa asistencia técnica a los efectos de que se creen en todas las localidades y en todos los municipios de la provincia centros de mediación comunitaria. Como también hemos trabajado firmamos un convenio y ya estamos muy próximos a ponerlo en funcionamiento con la Universidad Nacional de Misiones para que todos los profesionales que egresen de la Universidad Nacional de Misiones tengan ideas de cómo en su profesión intervienen los métodos alternativos de resolución de conflictos. Un periodista, un empresario, un trabajador social, un trabajador de la salud tiene que saber cómo se puede trabajar esto a través de un método alternativo. Y qué mejor que en los ámbitos públicos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado en la Municipalidad de Posadas, concretamente, correcto, han firmado un convenio y se llegó a terminar el curso. Se concluyó, ¿no?, el curso, ya estamos próximos a entregar los certificados, se hará oportunamente, necesitamos coordinar, ya la Municipalidad se puso en contacto a los efectos de establecer fechas y bueno, y quiénes van a venir. La formadora fue Marinés Suárez y Poppy McCormack. Poppy McCormack es directora del centro de la provincia de Buenos Aires y de Morón, para ser específicos, y Marinés Suárez es una docente de la Universidad Abierta de Barcelona, que a su vez también dentro de los cursos que nos estuvo dando el año pasado para mediadores y de fortalecimiento institucional para mediadores, se trabajaron las herramientas que de alguna manera afectan al mediador cuando tiene que trabajar. Nosotros estamos permanentemente, yo hoy a la mañana tuve una mediación privada, una reunión privada de una mediación y gracias a Dios estamos a la espera de que venga la otra parte y firme el acuerdo. Pero eso genera un compromiso personal del mediador y muchas veces el mediador también tiene muchísimas frustraciones por cuestiones que piensa él que deberían hacerse y no se pueden hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es... ¿Cómo sería eso? Porque me está desprendiendo una cantidad de conceptos sí, que digo, a ver, ¿cómo? Me interesa que lo desarrolle, ¿no? Bien. El rol del mediador sí, es un rol que requiere neutralidad, obviamente, sí, pero en que está implicado el mediador en el conflicto. O sea, ¿en qué sentido está implicado? En que a través de las técnicas, el mediador, de las técnicas en las que está formado y en las capacitaciones constantes que está teniendo en el centro, el mediador, se podría decir, se moja en el conflicto. O sea, ve que hay gente que está sufriendo, ve que hay gente que tiene un problema. Hay tensión en las palabras que se dicen. Una de las técnicas es el parafraseo, por el cual tiene que bajar la tensión de lo que se está diciendo. La gente no viene a mediación en paz y tratando de... Claro, clima, más cuando son cuestiones familiares, como decía usted. Correcto, tiene la que ver con los gente sentimientos. Viene, llora y sufre en una mesa de mediación. Y el mediador está participando de eso. Y nosotros tenemos una mirada que siguiendo líneas generales que nos dan autores como Paul Lederach, estamos hablando de una multiparcialidad. O sea, nosotros trabajamos, nos mojamos con las partes para que las partes logren esa transformación interna para poder generar una propuesta. O sea, nosotros no estamos ajenos a eso. Claro. Y eso es un compromiso personal, un compromiso técnico, un compromiso individual que hace que muchas veces
haya mucha frustración por parte del mediador, porque dice, bueno, pero ¿y si viera cuántas veces nosotros seguimos pensando cómo se hubiera transformado esto, qué hubiera pasado, si yo hubiera preguntado tal cosa, quizás se hubiera dado cuenta o no supe? Entonces, toda esa tensión... La frustración del mediador de fallar justamente en el objetivo de... De tratar, claro, porque estás ahí, estás sentado. La gente, si vos hubieras preguntado esto y en vez de preguntar lo otro, ¿no hubiera sido la respuesta distinta? ¿Cómo hubiera hecho que se diera...? Sí. Que si pensamos un poquito más, la misma solución de ese conflicto viene de la mano de las partes que están ahí, ¿no? Es que la solución siempre va a venir de las partes. Siempre. El mediador no puede poner nada y eso genera muchísima frustración. Claro. Más que una técnica para que la gente se encuentre, hable y diga lo que quiere decir y piense lo que quiera pensar y entregue lo que tenga que entregar o no, porque en realidad si muchas veces nosotros tenemos que de alguna forma plantearle a una de las partes que revise su posición, no podemos hacerlo nosotros. Tenemos que decir, consulte con su abogado, porque los abogados están presentes a los efectos de la toma de esta decisión. Y nosotros somos abogados también, ponele. Claro. Y hay comediadores que son psicólogos sociales, y hay comediadores que son trabajadores sociales, pero no pueden actuar como trabajadores sociales ni yo como abogado. Yo tengo que trabajar como mediador, claro, y me tengo que callar la boca de cosas que no puedo decir como mediador. Claro. Entonces llega un momento en que nosotros tenemos que trabajar de manera tal como para identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones y los sentimientos y las emociones de quienes están trabajando con nosotros. Doctor, me interesa, y esto es una pregunta un poco más general, ¿no? Saliendo ya incluso un poco de su rol institucional. A veces, como venimos hablando, los conflictos se presentan cuando están hablando de la misma cosa y están buscando la misma solución, pero quizás en una sintonía diferente, ¿no? Y por ahí a nivel social hay una instalación importante de que hay mucho enfrentamiento o mucho enojo quizás de la gente, a nivel social, a nivel conflictos sociales y políticos por sobre todas las cosas, ¿no? ¿Cómo se busca el centro? ¿Cómo hay técnicas de las cuales las personas hoy pueden adoptar y decir, bueno, yo salgo de mi casa preparado de una forma más pacífica, más tranquila o con, digo... Yo salgo de mi casa como estuve en mi casa. Si yo en mi casa estuve bien, yo voy a salir de mi casa bien. O sea, yo creo que es un proceso holístico. ¿Qué significa? El conflicto abarca toda nuestra personalidad y abarca mi relación con todas las personas con las cuales estoy en contacto. Entonces, yo no puedo ser, a no ser que tenga un proceso psíquico complicado llamado enfermedad, al que tengo que asistir a un médico y demás. Normalmente, tampoco que todos estemos muy sanos, pero bueno, en un nivel claro, normal de equilibrio, digamos. De equilibrio psicofísico, nosotros no podemos ser una cosa en el trabajo y ser otra cosa distinta conduciendo un auto y ser otra cosa distinta con nuestros hijos. Somos la misma persona que sacamos distintas facetas de nuestra vida de acuerdo al rol que tengamos. Ahora bien, el rol es un rol, o sea, está bien, yo puedo estar sufriendo mucho, vos podés estar sufriendo mucho por una cuestión personal, pero bueno, profesionalmente vos te sentás y actuás dejando de lado eso. Pero llegado un momento, cuando vos no estás actuando profesionalmente, cuando vos estás en otra cotidianeidad, se podría decir, bueno, dejás de seguir pensando y el conflicto abarca eso, abarca lo que vos estás pensando, lo que vos estás sintiendo, cómo te estás sintiendo. Si el conflicto tiene una entidad muy grande, te puede impedir hasta trabajar en un montón de actividades. Hay gente que pide licencia, ¿por qué? Porque tiene un conflicto muy grande, un conflicto familiar, caso de un divorcio, se pide licencia porque no puede llevarse adelante una actividad seria de una manera proba o con los niveles de calidad que requiere el trabajo. Ahora bien, ¿cómo hago para salir? ¿Cómo hago para salir? Y busco fundamentalmente estar en mi centro. O sea, lo que yo tengo que buscar no es lo que está afuera, no cómo voy a salir afuera, sino cómo estoy yo adentro. ¿Cómo busco mi relación familiar? ¿Cómo encuentro en mi relación de pareja? ¿Cómo me encuentro yo en mi relación con mis hijos? ¿Cómo me encuentro yo? Esto no significa que uno vaya a estar en paz con todo el mundo, ni que en absoluto, sino que andemos sonrientes. Un nivel de estabilidad, claro, que haya un nivel de estabilidad interna en el que valoremos la paz. Esa es la gran opción.
Porque normalmente se está valorando muchísimo más la violencia a través Perdón. de los televisores. Perdón, ¿Sí? ¿tenemos problema con el audio? Bien, tuvimos un pequeño problemita técnico con el audio, ¿no? Y decía, doctor, centrarse en la búsqueda de la paz, ¿no es cierto? Claro, valoremos la paz. O sea, es un problema que muchas veces por el hecho de ser ético parece que fuera de la estratosfera o de las nubes. El problema ético es un problema de vida, es un problema de opciones personales. Nosotros si no optamos, es tan claro como que, por ejemplo, un narcotraficante no va directamente a trabajar por la paz. Un narcotraficante va a trabajar por la violencia. Y va a trabajar en el marco de la violencia, y va a trabajar en el marco del miedo. En cambio, una persona que se dedica a su familia, que se dedica a trabajar, o un joven que se dedica a estudiar, que se dedica a trabajar, si tiene la opción por la paz, no va a trabajar con la lógica del miedo. Va a trabajar con la lógica del respeto, va a trabajar con la lógica de la charla, de la discusión sana. La persona centrada, equilibrada, como decimos, ¿no? Somos muchos, ¿eh? No somos tampoco. ¿Somos los más? Somos los más sin duda, nada más que no estamos en la tapa de los diarios. La persona equilibrada. Es que si no estaríamos, vos fíjate, vamos a a pegar un recorrido por las noticias mundiales. Hasta en los lugares que están con guerras, donde se está degollando gente, ahí hay opciones por la paz, pero no están las 24 horas del día degollando gente. Hay momentos que son terribles. Y en esos casos extremos, esta gente, por ejemplo, gente que veíamos huyen a través de barquitos y se encuentran hasta con la muerte, ¿no? Es decir, decididos a buscar, creo yo, la paz, la tranquilidad, un espacio donde por lo menos no se me cruza una bomba por enfrente, ¿no? Yendo a casos extremos. Sí. ¿La persona tiene esa opción de encontrar o buscar esa paz? Yo creo que siempre existe la opción por buscar la paz. La opción por la paz debe ser una opción que no debe ser, o sea, no tiene que ir muy lejos una persona para ir a buscarla. O sea, la opción es responsabilidad de todos, que la gente tenga mayores opciones para lograr la paz. Yo desde mi trabajo tengo la bendición de poder generar espacios de paz y poder generar una oferta de paz para que la gente venga y resuelva sus conflictos que podrían ser judiciales o podrían ser conflictos que no pueden gestionar. Es que ahí intervienen terceros, o sea, nuestros conflictos no son malos los conflictos en sí. El conflicto es una forma de crecimiento donde se generan diferencias, donde se incrementan complejidades en las relaciones y esas complejidades hacen que crezcamos y que miremos otras miradas y que tengamos otras miradas. Eso no es malo. Lo malo es cómo lo abordamos. Si lo abordamos a través de la paz, a través de una discusión sana y respetuosa, de respeto fundamentalmente, de respeto que es mirar dos veces lo que dice el otro. El origen de la palabra respeto apunta a eso, a tener una segunda mirada. Entonces, si yo trabajo con respeto, si yo trabajo escuchando, el respeto, la primer base del respeto, nosotros siempre decimos cuando nos ponemos a charlar, ¿cuál es el primer principio del mediador? Escucha activa. Entonces, si nosotros nos escuchamos, si escucháramos más al otro, a ver qué dice, o escucháramos sus silencios. Las frustraciones a nivel profesional, en el nivel que pongamos, a nivel familiar, a nivel sentimental, son parte del desarrollo y, digamos, del crecimiento para después, seguramente en una próxima instancia, poder interpretar un poco más esto de paz. Por supuesto, las frustraciones son la mejor medida de nuestro exceso de expectativas. A nosotros nos sirven muchísimo las frustraciones porque ajustamos nuestras expectativas. No deberíamos tener tantas expectativas en algo y quizás tendríamos que tenerlo en otro lugar. Entonces, el ajuste de las expectativas se hace a través de las frustraciones. Pero eso es materia de los psicólogos, no de los abogados, gracias a Dios. Estamos entrando en un ámbito. Y bueno. Claro, o sea, sería bueno tener una mirada hacia la paz, una mirada en la que no se priorice la agresión física, de que no sea mi única opción pegarle a alguien para que el otro no diga. El problema del conflicto es un problema de poder. La violencia. En cualquier nivel, en cualquier nivel. Es un problema de respuesta estratégica. La búsqueda de ser uno superior al otro. No sé si superior, pero que por lo menos generar una neutralización estratégica
de quien no está haciendo lo que yo quiero que haga. Entonces, no me pregunto por qué. Si yo estoy a nivel, la curva del conflicto es una curva en la cual al principio el conflicto es incipiente y no se conoce, y si nosotros actuáramos proactivamente con respecto al conflicto en esa instancia, lo transformaríamos fácilmente en paz. Pero no actuamos proactivamente escuchando lo que quiere el otro y diciendo lo que queremos nosotros, que no es solamente escuchar, sino también es saber decir. Claro. Entonces se produce la escalada, y en la escalada se producen dos situaciones, que es la ampliación del conflicto, entonces ya entra todo, y además de la ampliación, fundamentalmente encontramos aliados. Entonces, al crecer el conflicto, ampliamos el efecto, mezclamos todo, y todo entra en el conflicto, y buscamos aliados, que seleccionamos estratégicamente, porque nos seleccionamos aquel que me va a decir, o sea, no tenés razón. Que es la persona la que busca en todo caso que este conflicto crezca, digamos, se desarrolle, se instale. Es el conflicto que te está gobernando ya. ¿Por qué? Porque vos ves la transformación del conflicto en la conducta del otro. Y en realidad vos sos parte de la transformación del conflicto como lo es el otro. En la escalada no ves que vos sos parte del conflicto, claro, y de su transformación en paz. Entonces, cuando vos llegás a esa altura, eso puede llegar hasta la violencia. ¿Por qué? Y porque la responsabilidad es típico. Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe, esto es culpa de él. Se empiezan a echar culpas, ya es el otro el que es el responsable, ya es el otro el que tiene que hacer lo que tiene que hacer para que esto no pase. Entonces, todo eso se trabaja en mediación. Nosotros tratamos de que todo esto se desmonte el conflicto, se bajen los niveles del discurso y se salga de las posiciones para empezar a trabajar sobre los intereses que tenemos cada uno para que ese conflicto se transforme en paz, que es lo que nos interesa, nos debe interesar y nos interesa por una cuestión estratégica, nos interesa a todos. Doctor Montoto, ha sido muy amable. Nos hemos ido un poquito más de quizás la cuestión institucional. Pido disculpas. No, por favor, pero realmente interesante. Yo creo que la gente por ahí necesita muchísimo este tipo de mensajes, ¿no? Es decir, cómo buscar, insisto, en una sociedad que por ahí está un poco confundida en muchas cosas, buscar centrarse, buscar el equilibrio siempre, ¿no? Yo creo que sí. Hay una cuestión que hay un autor, Eduardo Galeano, que dice que el vencedor debe pasarse toda la noche abrazando y conteniendo al vencido. Cuando lo adversarial haga eso, va a ser muy parecido a la mediación. Doctor, gracias. No, a tus órdenes. Nos quedamos sin tiempo, ¿sí? Bueno, nos despedimos hasta mañana. Continuaríamos con más información en Diario del Día. Nos vemos mañana. Hasta luego.